Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día vamos a las ruinas del mítico Chañarcillo, aquí en la región de Atacama. Hoy vamos a visitar las ruinas del pueblo, el cementerio y la ex estación de trenes. Generalmente existen dos caminos para llegar al Chañarcillo. El más común y rápido por la Panamericana, cerca kilómetro 748 se dobla al este y en 13 kilómetros en camino de sal se llega a las ruinas del pueblo Juan Godoy. El otro camino es un poquito más complicado, mejor con 4x4 todoterreno, aunque casi todo el tramo es con sal. Es el camino histórico que comienza en Pabellón, en el Valle Copiapó, y cruza la Sierra Chañarcillito. Claro, ese camino es mucho más interesante, más hermoso, más lindo, pero muy solitario. La tercera posibilidad es hipotética, sería por la ex línea férrea, pero es complejo y en general no es posible. Chañarcillo, historia de la minería, ahora el mítico Chañarcillo. Estamos aquí en el pueblo de Chañarcillo, en las ruinas de Chañarcillo, que, claro, un sitio mítico, un sitio importante para la minería, para la geología, un sitio bastante excepcional. Y hoy día vamos un poco a descubrir algunas particularidades de Chañarcillo. Bien, primero hay que capaz hablar del pueblo. 1832, Juan Godoy descubrió las minas de Chañarcillo. Y también hay que mencionar, antes sí sabían que aquí hay algo interesante. Juan Godoy en realidad actuó bastante bien. Hay que capaz un poco borrar este mito. Él fue después de una lluvia con sus cabras acá y cortó minerales. No sé quién normalmente corta con un cuchillo minerales para ver si son minerales de plata, que son obviamente bastante blandas. Entonces, ojo, Juan Godoy tenía una cierta idea minera y de prospección y de exploración. Bueno, este pueblo se formó después porque la riqueza era obvia, tremenda. Los primeros habitantes llegaron enseguida. Hay que indicar que las minas hasta 1838 eran bien primitivas, era una minería bastante básica. Y claro, como son vetas y mantos, eso sí, rápidamente llegaron problemas. Y a partir de los años 40, mejor dicho, los años 1850, la minería aquí se profesionalizó. Bueno, en este pueblo vamos a hablar ahora de Juan Godoy, como se llama este pueblo. Tenía hasta 7.000 habitantes, tenía iglesia, era reconocido pueblo, tenía muchos almacenes, tiendas, tenía una vida, digamos, casi normal, aunque se reporta algunos disturbios, típicas manifestaciones de los pueblos del
oeste, digamos, ¿no? Con algunas restricciones para alcohol, armas blancas y también mujeres solteras en una época en el comienzo. Después este pueblo creció, tenía algunos contravientos como un incendio, por ejemplo, y tenía su presencia hasta, pongamos, 1910. Ahí toda la minería aquí se declinó, se bajó y poco a poco el pueblo se abandonó. Tenía una estación ferrocarril ahí en la entrada, claro, el ferrocarril Caldera, Copiapó, Pabellón, Chañarcillo. 1856 más o menos inaugurado el primero un ferrocarril a sangre, entonces con caballos, pero a partir de los años 58 con vapor, hay fotos de eso. Y bueno, claro, este ferrocarril empujó bastante la minería. La minería aquí estaba en esta época ya, los años 60, 1860, bien firmada, tecnificada, una minería muy, muy tecnificada. Aparte de eso, se ve hoy día todo en ruinas, no vive nadie. Se reporta que ya en los años 30, 1930, el pueblo estaba abandonado. Solamente hicieron hasta los años 20, 30 algunos recorridos con el ferrocarril, justamente hoy, al 1 de noviembre, para visitar sus queridos en el cementerio. Eso sí, pero ya el pueblo, los años 30, era abandonado. Además, hay que mencionar, este pueblo tenía algunos hitos bastante interesantes. Por ejemplo, la visita de muchos científicos, Armando Pisces, por ejemplo, Domeyko, varios más estuvieron en este pueblo para investigar el origen de los depósitos. También varios geólogos, Henwood, Friedrich Muester, un alemán, hay varios más que estaban ahí y sacaron algunas publicaciones, o en este caso de Muester, tesis doctoral aquí en esta mineralización que ya en esta época llamó atención por su particularidad. También hay que mencionar aquí en Chañarcillo nació Eduardo Neff, el futuro director de la Escuela de Minas en Copiapó en los años 20, 30. 1884, hay que mencionar, nació aquí el alemán Ernst Wagemann, un futuro economista de Alemania que instaló el servicio estadístico del gobierno. Además, hay que indicar que en los años 1880 ya se notó una declinación, ya se notó que las minas ya no estaban como antes, se notó que capaz hasta la misma tecnificación ya no era necesario tanta gente, ¿no? Entonces la población poco a poco ya decreció. El golpe grande al fondo llegó 1890, 1900, donde el precio de plata se bajó globalmente, las minas acá se agotaron y también hay que decir, había otras minas más eficientes que estas minas ahí. En 1865 se construyó el telégrafo, igual un hito gigantesco, una línea telegráfica que unió Chañarcillo con Carrizal Bajo y Carrizal Alto, por supuesto. Gran hito en realidad para esta época, con el ferrocarril, con las tiendas acá, una ciudad bastante interesante. También hay que nombrar otro hito. 1875 se instaló aquí una sede de la Escuela de Minas Copiapó, una sede de la Escuela Práctica de Minería. Claro, se notó aquí era necesario enseñanza en la minería. Los depósitos vetiformes ya no eran fáciles para atacar, ya no eran fáciles para explotar. Las empresas inglesas ya trajeron aquí tecnología alta para esta época, máquinas a vapor, y que faltó enseñanza. Cómo hay que trabajar en las faenas, cómo la seguridad de las faenas, los cálculos de los contenidos, la fortificación, la geología, todo tenían aquí en una
Escuela de Minas, sede de la Escuela de Minas de Copiapó, aquí presente para enseñar durante el día y en la noche a los mineros, a los jóvenes principalmente, para mejorar al fondo la acción laboral, para profesionalizar la extracción aquí en Chañarcillo. Ok, vamos a hacer una pequeña vuelta por el pueblo y ahí veamos más. Otra esquina de las calles, bien bonito. A lo mejor se ve eso del cerro. Hasta 1910 se reportó la actividad de varios almacenes. Pedro Aguirre, Eduardo Fernández, Juan King, Abraham Rodríguez, Zacarías Salas y Sucesión Miranda. La vida en Chañarcillo era un típico pueblo minero. La cantidad de artefactos, restos de botellas, vidrios, fierros y huesos aquí es impactante. Hay que tener bastante cuidado con los piques que están aquí presentes y sin seguridad. No están asegurados para nada. Como indicado en los videos anteriores, aquí actúan solamente los ojos. No se lleva nada. Chañarcillo es el sitio histórico y nosotros tenemos que cuidar nuestra historia. Y ahí el último árbol ya seco que nos muestra un poco la vida en este pueblo algunos 170 años atrás. Vamos ahora al cementerio, que se ubica en 900 metros de distancia al sur del pueblo Juan Godoy. Ahora el cementerio de Chañarcillo es bien grande y un poco más grande que el del Cerro Blanco o de Puquio. Su ubicación encima de un lomo es bien particular. Son dos patios y los muros todavía se quedan en pie. En total, el cementerio mide 110 metros por 50 metros. Muchos sitios todavía son bien reconocibles, pero lamentablemente el tiempo y capaz la maldad también aquí destruyeron varios sitios. Esos cementerios en el desierto de Atacama cuentan una historia de repente cruel de la vida en esa época. La gran mayoría de los fallecidos aquí sepultados no alcanzaron los 4 años de edad.
Bien, sabemos que minería y ferrocarril siempre están juntos en una cierta forma. Significa en una forma aquí, Chañarcillo igual llegó el ferrocarril 1854-55, primero ferrocarril a sangre de caballos y después 1858 ferrocarril de vapor. Aquí estamos en plena estación de Chañarcillo, de Juan Godoy. No se nota tanto, en realidad hay que observar 2 veces, 3 veces para encontrarlo. Existen fotos históricos bien bonitos de este sector donde uno puede reconocer, por ejemplo, el triángulo de vías, todavía hay el patio, desarrollo ferrocarril y la tecnificación de la minería anduve mano en mano. Significa en un transporte potente, medio de transporte potente, no era posible para explotar depósitos de este tipo aquí en forma eficiente. Entonces ahí, por ejemplo, este ferrocarril llegó de Caldera, del puerto de Caldera, Copiapó, Chañarcillo y en una época bien temprana. Esta línea férrea, capaz en otro momento vamos a hacer un recorrido por ahí, bastante interesante, no menor el desafío, ¿no? Aquí en pleno desierto, las locomotoras a vapor necesitaban agua, necesitaban un pendiente no tan fuerte y aquí sí es no tan fácil para diseñar líneas férreas que hoy día están completamente abandonadas o, como en este caso, completamente levantadas y destruidas. Se nota los terraplenes, se nota algunas huellas de los durmientes, se nota las estaciones, ¿no? En algunas partes todavía. Este ferrocarril anduve hasta los años 1920, 1930, reportan principalmente para fines turísticos, pero ojo, nunca hay que olvidar la industrialización, el impacto de la minería, siempre anduve mano en mano con el desarrollo de los ferrocarriles. Ahora estamos caminando encima de un terraplén de la estación del ferrocarril de Chañarcillo o Juan Godoy. Aquí específicamente encima de un triángulo de vías ubicado directamente donde la estación. El triángulo de vías se usa para girar los trenes y las locomotoras, para cambiar su sentido. Se nota todavía bastante bien la construcción, hasta las huellas de los durmientes están claramente visibles. Hay que tener la conciencia que esa vía férrea ya 100 años atrás se quedó sin uso. Bien amigos de GeoVirtual.cl, en la próxima semana vamos a visitar las minas aquí en Chañarcillo, un poco de la geología y claro, las famosas minas que dieron tanta riqueza a Atacama y a Chile, las minas de plata de Chañarcillo. Voy a terminar ahora con la primera parte, ojalá nos vemos en la segunda parte. Chao amigos y saludos desde Atacama.